Bueno, pues empezamos a poner en principio con un poquito de contexto, aunque supongo que la mayoría de vosotros os suenan y sabéis perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de acuerdos transformativos, y por ponerlo, como os digo, por poner un poquito, situar el tema en el paisaje que le corresponde, estamos hablando de acceso abierto. Ya sabéis que eso es simplemente que todo el mundo pueda acceder libre y gratuitamente a los resultados de la investigación, ¿vale? Simplemente con que se respeten lógicamente los derechos de autor y se cite el origen y la autoría de esas ideas o de ese producto de la investigación, pero que todo el mundo pueda acceder. Y el acceso libre siempre viene determinado, evidentemente, por una cuestión económica, ¿no? Esto empieza, digamos, este movimiento surge sobre principios de los años 2000 y motivado, bueno, para empezar porque se podía hacer, porque técnicamente es posible. Es muy fácil copiar, compartir, enviar la documentación. Estamos en la era de Internet, en un desarrollo tecnológico que va mucho más rápido de lo que nuestras capacidades a veces nos permiten adaptarnos y evidentemente eso influye también el que evidentemente los investigadores al publicar perdían, digamos, ciertos derechos a la hora de precisamente de compartir o de hacer visible esa investigación de la que eran autores, ¿no? El acceder a esos recursos era y sigue siendo muy caro. Y esto es un negocio por parte de las editoriales que supone un obstáculo y un esfuerzo enorme para las instituciones, para los estados y bueno, para cualquiera, ¿no? Digamos ya a nivel individual, que eso ya ni se plantea, ¿no? Y sobre todo, y fundamentalmente, debajo de esto del acceso abierto y todo este movimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, lo que hay es evidentemente la idea de que todo lo que se paga con fondos públicos y el esfuerzo de los investigadores que trabajan para el avance de la ciencia y al fin y al cabo de la sociedad es que debe de estar y debe ser compartido de forma universal y libre, ¿no? Entonces, esto que empieza a moverse en los años, como os digo, en los años 2000, hubo una serie de declaraciones, de conferencias, bueno, esto tuvo, digamos, tomó una cierta forma, si no legal, por lo menos conceptual, ¿no? Y las declaraciones, la gente se fue adhiriendo y bueno, eso empezó a calar. En un primer momento se establecieron como dos vías principales. La vía que adoptamos las instituciones públicas, las universidades, fue la del autoarchivo. Empezaron a surgir, os sonará, todo esto de los repositorios. Sabéis que tenemos un repositorio institucional, que es IDU, donde bueno, intentamos mantener y depositar toda la producción científica que emana de nuestra institución, nuestros investigadores e investigadoras, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, la vía por la que apostamos o se apostó desde las instituciones. Y la vía dorada, ¿vale? Que es que ya las revistas se publican, o sea, evolucionan del modelo tradicional en el que, bueno, tú pagas por acceder y solo accede el que está suscrito a esa publicación. Pasamos a que ya los editores empiezan a publicar en acceso abierto y hacen que sus contenidos estén libres para cualquiera que los quiera consultar. Claro, esa vía dorada, lógicamente, tiene una contrapartida. El editor tiene que seguir, digamos, manteniendo la sostenibilidad de su negocio. Y, bueno, digamos que se cambia quién paga el acceso a esa información. De pagar las instituciones por acceder a la información, acaban pagando o también las instituciones, o en este caso los investigadores, para que sus artículos estén accesibles a todo el mundo, ¿vale? Después ha habido, bueno, ha habido y hay más modelos, modelo híbrido, la vía bronce, la diamante, que es la ideal, que son generalmente revistas que se publican en acceso abierto y que como son de instituciones, son absolutamente gratuitas en su gestión, en la publicación, o sea, no suponen un coste para los investigadores, ni para los autores de los artículos, ni para los consumidores de esa información, ¿vale? De los primeros años 2000
hasta ahora ese concepto ha ido evolucionando y no solo evolucionando, se ha ido ampliando. Ya no se habla de acceso abierto, digamos que el término se ha ampliado, ya se habla de ciencia abierta y si me apuráis, últimamente ya de lo que se habla es de conocimiento abierto. Y esto, bueno, es uno de los experto en biblioteconomía, creo que era Anglada, bueno, yo he puesto la definición, pero que realmente de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma. No estamos hablando de cómo, de un cambio en cómo se hace la ciencia, o sea, sigue cómo se hace, cómo se comparte, que todo se hace transparente. Que ya no estamos hablando solo de poner en abierto o de compartir o de hacer accesible a la sociedad o al ciudadano, al fin y al cabo, el resultado de la investigación, sino todos los momentos del ciclo de vida de la investigación. ¿Vale? Se comparten los protocolos, las metodologías, los recursos educativos, las fuentes que consultan, los datos, ¿vale? Vamos hacia esa ciencia colaborativa, hacia esa transparencia, hacia ese optimizar los recursos, ¿no? Si yo en el transcurso de mi investigación he obtenido unos resultados, bueno, pues los voy a hacer, o sea, los voy a compartir para que ese esfuerzo que yo he realizado, bueno, pues digamos, se aproveche mejor, ¿no? Y entre todos, pues bueno, seamos más productivos, mejoremos ese impacto de nuestra investigación y además, ¿verdad? Al final también estamos hablando a nivel de, no solo de institución, sino a nivel de país, todo esto es optimizar recursos y situarse. Estamos hablando de investigación y es avance tecnológico, es influencia en el mercado, en la industria, en montones de cosas, ¿vale? Entonces, digamos que ese concepto se ha ampliado y ya recoge todo lo que es el ciclo de vida de la investigación. Lógicamente, cada vez más instituciones ya hacen, bueno, aquí, como ya sabéis, desde la Ley de la Ciencia de 2011, la Declaración Institucional de la Universidad de Sevilla, bueno, que ya las tesis estén en abierto, que ya hay una cierta obligatoriedad de que los resultados de la investigación estén en abierto, bueno, decía las tesis, últimamente ya se incluyen los datos, el año pasado fue en el plan, la convocatoria del plan estatal, ya no, o sea, el hecho de compartir los datos de investigación, de ponerlos en abierto, ya no era una recomendación, era una obligatoriedad. O sea, digamos que las instituciones, las agencias financiadoras, ese concepto de la ciencia abierta no solo es que lo están asimilando, sino que además lo están incluyendo como bueno, como lo diré, un tema más que hay que cumplir, ¿no? A la hora de optar a todas estas cosas. Surge también todo el movimiento de Plan S, que lo que intenta es darle un acelerón al proceso, porque, bueno, llevamos 20 años hablando de acceso abierto y realmente los objetivos no se han cubierto totalmente. Estamos ahí. Evidentemente los editores también tienen que hacer, o sea, es una empresa, es un mercado que genera mucho dinero y tienen, evidentemente, poner todo en abierto, libre, gratuito y tal, digamos que no acomoda mucho a la hora de la cuenta de resultados de cualquier gran empresa, ¿no? Entonces, todo esto se está, digamos, ajustando de alguna manera y en ese ajuste los editores, que siempre van, estas grandes empresas editoriales, que siempre van varios años por delante de las instituciones, bueno, pues han encontrado las fórmulas. Como os comentaba antes, ¿quién paga los cargos de publicar un artículo en acceso abierto? El investigador, el grupo de investigación, su institución, a través de los famosos APC, los cargos de procesamiento de los artículos, ¿vale? Entonces, ellos se van adaptando. De hecho, digo que tanto que abrazan el tema del acceso abierto, cada vez van publicando más en acceso abierto. De dos maneras, ¿vale? Hay grandes editores o hay editoriales que ya publican todo en acceso abierto y digamos, se costea a través directamente de APC, o van manteniendo ese modelo híbrido en el que dentro de la misma revista tenemos artículos en acceso abierto y artículos solo accesibles bajo el modelo tradicional de suscripción, o sea, solo lo leerá aquel que esté suscrito al contenido, ¿vale?
Con este panorama, evidentemente, las instituciones se encuentran, por un lado, con el deber moral, legal, de impulsar todo el tema de la ciencia abierta y de poner accesible todo aquello que produce, porque no nos olvidemos que nosotros, que las instituciones estamos pagando por acceder a aquello que producimos, que los investigadores generalmente pertenecen a instituciones públicas, ¿vale? Ya llega un momento en que el gasto en acceder y en APCs es tan alto que empiezan a plantarse a nivel nacional, ¿vale? Bueno, esto empieza a ocurrir en Alemania, en Finlandia, quiero recordar, en alguna universidad de Estados Unidos, creo que en la de California. Ahí os he puesto algún enlace, ¿no? Y empiezan a negociar, pero que le dan, o sea, a plantarse delante de editores de la talla de Elsevier, de Springer o de Wiley. Incluso en Alemania hubo un apagón con respecto a las suscripciones con Elsevier. O sea, ha habido ahí un enfrentamiento y una negociación dura para conseguir, digamos, transformar un poco y encontrar una fórmula que fuera un poquito equitativa tanto para los estados y las instituciones como para, bueno, que evidentemente para estas empresas siguieran teniendo o pudieran mantener de forma sostenible este negocio, ¿no? Y un poco la solución, digamos, no diría yo tanto como la solución, pero la vía que se ha encontrado es esta de los acuerdos transformativos. En principio, un acuerdo transformativo supone que la institución, a ver, el objetivo fundamental que se persigue es que al final todo lo que publique ese editor acabe en abierto, ¿vale? Y entonces el concepto por el que las instituciones pagan va cambiando. Ya no se paga por acceder, lógicamente, puesto que esas publicaciones paulatinamente se van haciendo de acceso abierto, sino que se va a pagar por costear, digamos, la publicación de los investigadores de esa institución en abierto. De forma que es lo que va cambiando poco a poco es el concepto. La Universidad de Sevilla o la CRUE, España o Alemania o el consorcio que sea o la institución que sea va a pagar, digamos, un canon que no debe ser superior al que se ha estado pagando hasta ahora, ¿vale? Para que sus investigadores puedan publicar en esa revista y el acceso sea, como digo, libre para todo el mundo, ¿no? Todo eso entiende que son acuerdos absolutamente transparentes, en los que el incremento de los precios es muy poco o al principio casi muy controlado, porque se supone que, claro, que estamos intentando, digamos, racionalizar ese gasto, unificar en uno solo lo que se paga por suscripción y lo que al final, aunque lo pague el grupo de investigación, aunque se pague de otra manera, es cuánto paga un país por acceder a las colecciones de Elsevier sumado a cuánto estamos pagando o cuánto están pagando nuestros investigadores por publicar en abierto en revistas Elsevier, por ejemplo, ¿vale? En fin, ahí os he puesto un poco las características que suelen tener y las ventajas. Ventajas, evidentemente, bueno, para el investigador, para empezar, que dejáis de costear esa publicación en abierto. No vamos a hablar de las ventajas en cuanto a visibilidad y a difusión de la investigación, ¿vale? Sino que además la ventaja también de que mantenéis los derechos y sois absolutamente, digamos, dueños del copyright de esto que habéis publicado, ¿no? Y no se deja en manos del editor. Eso es un poco por poneros el contexto de cómo se ha llegado a esto de los acuerdos transformativos, ¿no? El año pasado, bueno, creo que fue en 2019, bueno, en 2019 fue cuando la CRUE hizo ya la declaración de adherencia, de que se adhiere a todo este tema de la ciencia abierta, y todo el año pasado estuvo la CRUE negociando con
Elsevier, Wiley, Springer y ACS. No me cambiéis la diapositiva, por favor. A ver, espérate. Estaros quietos un momentito nada más, que prometo ser breve. ¿Vale? Bueno. Estuvieron negociando para empezar a aplicar aquí estos tipos de acuerdos transformativos o de Red and Publish, ¿no? Que recogen tanto el acceso a las colecciones como la opción de publicar. Varían las condiciones, ahora si eso Víctor le pasa un poquito los trastos y él los explica un poco, o a la Limón vamos explicando un poco las características, varían de unos a otros, al menos las condiciones, pero digamos que la característica común es que no es un número ilimitado de licencias para publicar en abierto, lo que tenemos en ninguna de esas grandes editores, excepto Cambridge, que es un caso aparte. Oxford y Cambridge son acuerdos específicos de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Los que ha suscrito la CRUE son los que os he dicho, Elsevier, Wiley, Springer y ACS, que tienen un recorrido un poquito más amplio hasta el 2024, y en todos ellos, bueno, hay un número limitado de licencias o de posibilidades de publicar en ellos. Las negociaciones han sido arduas, se ha tardado mucho y digamos que en funcionamiento han empezado distintas etapas a lo largo de este año 2021, ¿vale? No sé si el primero que empezó a funcionar fue el de Elsevier, quizás finales de abril, 1 de mayo, y a raíz de ahí han ido poniéndose en funcionamiento el resto de acuerdos. Con lo cual, bueno, llevamos ya unos poquitos meses funcionando. Algunos de vosotros quizás ya hayáis vivido un poco la experiencia. Sin entrar en los detalles, solo quería también lanzar o aclarar una idea. Estos acuerdos transformativos, lo único que suponen es que el investigador o su grupo deja de costear los APC. No supone ningún cambio en el procedimiento normal de publicación de un artículo, es decir, enviáis el paper, es aceptado, se revisa, o sea, digamos que el acuerdo transformativo no influye para nada hasta después de ser aceptado el artículo. Una vez que el artículo es aceptado, y se cumplen una serie de condiciones que ahora recordaremos y tal, entonces ya es cuando se hace efectivo el tema de que si puedes o no puedes disfrutar de una PC. Pero no influye para nada, o sea, el recorrido es el mismo el que estáis acostumbrados a hacer hasta ahora en cualquier revista, en cualquier publicación académica. ¿Vale? ¿Te dejo los tractos, Víctor? Bueno, lo que en principio voy a contaros yo es la parte un poco más práctica de los acuerdos en la Universidad de Sevilla. Aquí, bueno, ya Amparo os ha explicado bastante cuáles son los acuerdos que hay actualmente. Están los 4 o con las 4 editoriales con los que ha firmado el grupo negociador de la CRUE y el CSIC, que bueno, nos ha dado los acuerdos con Elsevier, Wiley, Springer y ACS. Y como os ha dicho Amparo, tenemos otros 2 acuerdos suscritos especialmente por la Universidad de Sevilla con Oxford y con Cambridge. Esto, bueno, en algunos casos se traduce en unas condiciones. Cada uno de esos acuerdos pues han llegado con unas condiciones diferenciadas. Prácticamente son todos muy parecidos, pero bueno, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el Elsevier, que es uno de los acuerdos que bueno, más licencia nos ha dado, o con el que tenemos un número de licencias mayor, solo se refiere a acuerdos con revistas híbridas. No sé, creo que no nos hemos parado mucho a hacer esta diferenciación, pero bueno, si ya lo ha dicho Amparo, lo repito, porque siempre es interesante este punto. Las revistas híbridas son aquellas revistas que son de suscripción, es decir, nosotros pagamos la suscripción para poder acceder a sus contenidos. En principio, estas revistas se publican de forma gratuita. El autor envía su
su artículo, es aceptado y se publica sin más trámite. La revista retiene los derechos de autor normalmente, no están en acceso abierto y, por lo tanto, necesitamos una suscripción. Normalmente se realizan a través de bibliotecas para poder acceder a los contenidos, ¿vale? Entonces, estas revistas cada vez más se están abriendo a la opción de publicar ciertos artículos de esa revista en abierto, en acceso abierto. En este caso, lo que suelen hacer es pedirle al autor un pago, una APC, para publicar en ella a cambio de bueno, que el artículo esté disponible en acceso abierto. Esto implica una cesión de los derechos de autor al autor del artículo y bueno, que esté con una licencia de uso, normalmente es una Creative Commons, más abierta y con mayores posibilidades. Eso normalmente suele ser elección del autor. Entonces, bueno, este tipo de revistas son las que abundan más en los acuerdos transformativos. Como veis, prácticamente, bueno, tenéis ahora mismo en pantalla todos los acuerdos y qué tipo de revistas son las que incluyen, ¿no? Entonces, el Sevier, por ejemplo, nos incluye, bueno, es un listado concreto de revistas híbridas. Prácticamente todos los acuerdos tienen algunas exclusiones. Hay que comprobar bien en las listas que tenemos en la página web de los acuerdos transformativos cuáles son esas revistas en las que no están incluidos los acuerdos de financiación de APC, pero prácticamente la gran mayoría de sus revistas híbridas son las que están incluidas. Y se excluyen normalmente todas las revistas que son Gold Open Access, que son esas revistas que todos los artículos están publicados en acceso abierto. Este tipo de revistas no las pagamos como suscripción, es decir, como son revistas de acceso abierto, todo el mundo tiene acceso a ellas, no hace falta que las bibliotecas hagan de intermediaria con respecto a los lectores, pero siempre piden a los autores el pago por APC. Entonces, en este caso, el Sevier nos ofrece, al publicar en revistas con Open Access, un descuento del 10%. Es decir, tenemos que diferenciar bien si la revista a la que vamos a publicar es una revista híbrida, que sí pasaría por el acuerdo con la Universidad de Sevilla y entonces podríamos, si se dieran los requisitos que luego comentaré, aprobar esa solicitud de financiación. Y está también, o la otra opción, que es recibir un descuento del 10%. Es importante que tengáis siempre en cuenta a qué tipo de revista vais a enviar el artículo para saber si, bueno, en un momento dado vais a tener que asumir una parte de la financiación o no. ¿Vale? Luego entramos en otras cuestiones un poco más específicas con respecto a las revistas híbridas. En el caso de Wiley, bueno, este acuerdo solo refleja a sus revistas híbridas, no incluye ningún tipo de descuento con respecto a las revistas Open Access. En el caso de Nature, como veis, también se refiere solo a las revistas híbridas. Podéis ver que tanto en Elsevier como en Springer como en Oxford hay algunas exclusiones. En el caso de Elsevier y de Springer son importantes porque, bueno, incluyen revistas que son bastante importantes, ¿no? Como Cell o Nature, que no se incluyen en ningún caso estos acuerdos, ¿no? Esta financiación. Y luego tenemos, bueno, los acuerdos con ACS, en las que se incluyen todas las revistas que tienen en su catálogo, solo excluyendo una de ellas, que en este caso es también una de las más importantes de ACS, que es ACS Omega. Y luego, ya en cuestiones de lo que son los acuerdos únicos con la Universidad de Sevilla, ¿no? O directos con la Universidad de Sevilla, en el caso de Oxford tenemos que, bueno, un número de licencias concreto para las revistas híbridas y luego nos financiaríamos también 3 artículos en Open Access completo,
¿vale? Solo nos darían un cupo de 3 para ese tipo de revistas. También tenemos aquí un listado de revistas excluidas. Ya os comento que, bueno, en la página web de la biblioteca encontráis tanto las revistas incluidas como las excluidas. Y por último llegamos a Cambridge, que es quizás el acuerdo bueno, más beneficioso para todas las partes, porque bueno, incluye todo su catálogo de revistas, tanto híbridas como open access, no hay exclusiones, y además no tenemos un número limitado de licencias. En el caso del Sevier de Wiley, Springer, ACS y Oxford sí que tenemos un número limitado, y por lo tanto, bueno, tenemos que tener un control mayor sobre los requisitos de los solicitantes y revisar un poco mejor cómo van. En esos casos es importante que normalmente nos preguntéis antes de enviar el artículo, o por lo menos cuando llegue la aceptación, bueno, si hay un número de licencia suficiente como para acogerse al acuerdo, ¿vale? Que ahora también entramos en algunos detalles de ese tipo. En el caso de Cambridge no es tan importante porque, bueno, como el número es ilimitado, pues no va a haber problemas a la hora de que se agoten las licencias. Aquí tenemos que tener en cuenta, bueno, los requisitos que en principio tenemos que revisar cuando nos llegan este tipo de solicitudes. Son pocos requisitos realmente. Es importante que el corresponding author sea PDI de la URSS o tenga una vinculación directa con la Universidad de Sevilla. Normalmente aquí solemos, bueno, ser en cierta manera flexibles con una cuestión concreta. Desde que empezamos a recibir solicitudes nos dimos cuenta de que muchos de los solicitantes eran predoctorales, estudiantes de doctorando o personas que están haciendo la tesis doctoral, y en estos casos, pues bueno, entendemos que la figura de corresponding author es importante para estos solicitantes. Por lo tanto, normalmente hemos procedido a aceptar todos los artículos que han venido por predoctorales, aunque no estén incluidos aquí en la plantilla, siempre y cuando vayan acompañados de su director de tesis, su tutor o en un momento dado con otro PDI, otra persona adscrita al PDI que sí esté en plantilla, ¿vale? Ya sea tenga relación directa con la tesis o no. Bueno, es una forma de intervenir lo menos posible en, bueno, en el proceso del envío del artículo, etcétera. Sí que es muy importante, y hemos detectado este problema mucho en muchas solicitudes, que el correo que identifique al autor de correspondencia sea el correo institucional. Ha sido, bueno, suelen venir muchas solicitudes con correos no institucionales, ya sean de Gmail, de Yahoo, etcétera, y este tipo de correo nos supone un problema porque nosotros no, es un requisito de identificación del autor que lo identifica con la institución el uso del correo institucional. Entonces, por una cuestión de identificación, necesitamos siempre que el autor de correspondencia se identifique con el correo institucional, desde el envío del artículo hasta la solicitud en la plataforma de la editorial que corresponda. Evidentemente, bueno, en todos los casos, digamos que la solicitud de la financiación se realiza en el momento de la aceptación del artículo. ¿Esto qué implica? Bueno, implica varias cosas, entre otras que, bueno, el artículo ya está aceptado para su publicación, el autor ya tiene la seguridad de que ese artículo se va a publicar de una manera o de otra, y por lo tanto lo único que nos llega a nosotros es si podemos financiar su publicación en abierto o no, ¿no? Esto, bueno, luego explicaremos también un poco de cómo, qué matices tiene. Y bueno, en realidad se financia prácticamente todo lo que enviáis, ¿no? Desde artículos originales, estudios de casos, revisiones. Esto en realidad se tiene poco en cuenta, pero bueno, hay unas preferencias, sobre todo en el caso de editoriales donde las licencias estén más justas, donde en un momento determinado sí se nos puede pedir
que, bueno, revisemos un poco más qué tipo de artículos son los que se van a revisar, son los que se van a financiar, perdón. Compromisos como autores, pocos. Lo único que sí, que tiene que quedar claro que la afiliación es a la Universidad de Sevilla en todo momento, tanto, como os digo, la identificación en el artículo como cuando nos llega a nosotros a la plataforma tenemos que comprobar si, y eso lo hacemos a través de los directorios de la universidad, si el solicitante pertenece a la Universidad de Sevilla. En caso de que tengamos alguna duda, normalmente lo que hacemos es ponernos en contacto con el autor y preguntarle, bueno, qué tipo de relación tiene o si alguien más en ese artículo tiene algún tipo de relación con la universidad. Y bueno, cuando se recibe una solicitud que tiene, digamos que tiene una vía de financiación externa a la universidad, bueno, o interna de la universidad, tiene la financiación de ese artículo en Open Access ya, de, pues, por ejemplo, por un proyecto de investigación y demás, al que se le ha dado una cuantía específica para la financiación en abierto de la producción del proyecto, bueno, no podemos hacer una doble financiación, ¿no? Por lo tanto, bueno, entendemos que es un compromiso que adquiere el autor de no enviarnos una solicitud si ya está financiado por otra agencia externa al acuerdo. Con respecto a cómo van las solicitudes actualmente en función de las editoriales, bueno, tenéis aquí una imagen de los porcentajes por los que van cada una de las editoriales. En el caso del Sevier, vamos ya por el 73%. Es la editorial que más solicitudes estamos recibiendo y es prácticamente, vamos, que hay hay bastantes solicitudes en el día a día, desde que empezó el acuerdo con ellos. Bueno, y en la segunda, que vaya por el 44%, y luego Springer, ACS y Oxford, que, bueno, tienen unos porcentajes menores. En el caso de Cambridge, como no tenemos un número de licencias determinado, como si ocurre en las demás, pues, bueno, no os puedo poner el porcentaje, sino el número de licencias que se han ido aprobando hasta ahora, que, bueno, en este caso es de 9. Ahora vamos a ver de todas formas cómo se ha hecho el uso. Aquí tenemos, os presento el número de licencias que nos ofrece cada una de las editoriales, junto con el número de licencias que se han aprobado. Como veis, lo que os decía, el Sevier es la que más licencias nos ha dado, pero al mismo tiempo es la que también mayor número de solicitudes hemos recibido. Vamos ya por 112 y antes de que acabe 2021, bueno, pues nos quedan unas 40 licencias más o menos por dar, ¿no? Por aprobar. En el caso de otras editoriales, pues bueno, digamos que lo que nos queda de aquí a final de año es bastante más lazo. Sí que se me había olvidado que lo tengo, os lo he puesto aquí en pequeño debajo de cada una de las editoriales, las fechas de cada una de ellas. Tenéis que tener en cuenta que aquí se ponen las fechas de los acuerdos. Es decir, cada uno de los acuerdos se han suscrito, por ejemplo, ACS desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024. Pero esto no afecta, en principio, a las solicitudes que no se gasten en cada uno de los años. Es decir, si en 2021 no hemos agotado las licencias, pocas editoriales pasan el número de licencias que no se consuman en un año al año siguiente. Por lo tanto, digamos que si no se agotan las licencias, por ejemplo, de ACS de 2021, en 2022 no podemos retomar el número de licencias que no se han gastado en 2021. Esto sí que pasa en alguna editorial, si no recuerdo mal es en Elsevier y en Springer. En Springer sí que podemos pasar alguna de las licencias. Por lo tanto, bueno, si en un momento dado, en 2021, no hemos agotado todas las licencias de Springer, sí que las podremos pasar al año siguiente.
pero ya os digo que son pocas las editoriales que nos permiten hacer eso a tiempo. Sí que es cierto, entonces, y eso afecta también a los procedimientos de solicitud, que para asegurarse de, bueno, de que esa licencia, de que esa solicitud se va a poder aprobar porque no se han agotado las licencias, pues, por ejemplo, en el Sevier, que no podemos o que no tenemos el paso al año siguiente, tenéis que tener un poco en cuenta las fechas en las que del proceso de aceptación, digamos. O sea, si ahora mismo en noviembre la revista a la que vamos a mandar sabemos que no nos va a responder, por ejemplo, en 2 o 3 meses a la aceptación, pues tenemos que tener en cuenta que esa licencia pasaría ya para principios de 2022, porque en todos los casos el momento en el que digamos, se aprueba la licencia es desde el momento de la aceptación del artículo. ¿Vale? Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Si el proceso de aceptación del artículo, por ejemplo, llega a finales de 2021, el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, y nosotros no, o sea, y ya se han agotado las licencias, tenemos que rechazar esa solicitud porque no la podemos pasar al año siguiente. Aquí en la última presentación que tengo, donde os cuento un poco cuál es el procedimiento de la solicitud, sí que os ponemos en el punto 3 qué ocurre cuando esa solicitud no podemos aprobarla, ¿no? Por la cuestión que sea. Siempre tenemos que tener en cuenta que, como ha dicho Amparo antes, el proceso de aceptación y de publicación del artículo no se va a alterar en ningún caso por que nosotros aprobemos o no esa solicitud. El artículo se va a publicar. Ahora ya cambia si se va a publicar bajo suscripción o en acceso abierto. En el caso de que el autor proceda a solicitar la licencia, o sea, a solicitar la financiación, y la biblioteca se vea obligada a no aprobarla, por las cuestiones que sean, tendremos o sea, el artículo se va a seguir publicando. Ya dependerá del autor si quiere pagar las tasas de publicación en abierto o mantener el artículo bajo suscripción. Creo que, bueno, también Amparo comentaba antes, tenemos la opción de la vía verde, que es el repositorio institucional, que, bueno, en un momento dado, cuando una licencia no se puede financiar y el artículo se publica bajo suscripción, va a acabar en el repositorio institucional en acceso abierto en algún momento. Normalmente hay unos plazos de embargo, pero bueno, el artículo más tarde o más temprano llegará a su publicación en abierto. Siempre es deseable que esté desde el principio de forma ya abierta, ¿no? Pero bueno, sobre todo también por las ventajas que decía Amparo de bueno, la retención de los derechos de autor, las licencias de uso y demás. El procedimiento de solicitud es bastante sencillo. Normalmente no afecta mucho. En algún caso, algunas editoriales piden si en un momento determinado vas a pedir la solicitud o lo vas a querer publicar en abierto, pero normalmente el envío se hace de una forma normal, se revisa de una forma normal y cuando se acepta finalmente, el autor recibe un enlace a la plataforma correspondiente de cada editorial para que, digamos, realice la licencia, ¿no? O rellene la licencia o el contrato en el que se va a especificar qué modelo de publicación va a tener, si en abierto o por suscripción. Aquí es muy importante que se seleccione la Universidad de Sevilla en el desplegable de instituciones que tienen prácticamente todas las plataformas. Hay que elegir de las dos opciones que suelen dar, la opción Gold Open Access o la opción por suscripción para que se aplique el descuento y la financiación en abierto. Hay que seleccionar, obviamente, la de acceso abierto. Y normalmente también lo que hacen las plataformas, un siguiente paso, es seleccionar la licencia Creative Commons. Bueno, las licencias Creative Commons
tenemos una guía relacionada en la biblioteca. Os la enlazaré en la presentación, que bueno, veo que estáis preguntando cómo, si la vamos a poner o la vamos a enviar. Sí, la publicaremos en la página web correspondiente a los acuerdos transformativos. Y bueno, ahí os pondremos un enlace también a las licencias Creative Commons para que os aclaréis. Prácticamente nosotros recomendamos siempre utilizar la más abierta, que es la Creative Commons BY, que solo necesita o se puede compartir en todo momento, con la única condición de que se cite al autor correspondiente y la revista en la que se publicó originalmente. Pero bueno, eso ya es una cuestión que queda un poco a decisión del autor del trabajo o de los autores del trabajo. Nosotros cuando nos llega esa licencia lo que hacemos es revisar que la persona que la envía pertenece a la Universidad de Sevilla, y una vez que comprobamos eso y que todo está correcto, pues aprobamos la solicitud. Esa aprobación normalmente tiene un envío automático al autor donde se le avisa de que si ha sido aprobada o ha sido rechazada. Bueno, como os decía, siempre el autor tiene la opción de, en última instancia, decidir en qué tipo de publicación va a ir y si, bueno, quiere seguir pagando el artículo o no, ¿vale? Bueno, yo ya termino con la presentación. La grabación la publicaremos hasta este momento, en principio. Y bueno, ahora se abre el turno de preguntas. Para lo que queráis preguntar, como tenéis la posibilidad de abrir micrófono, podéis hacerlo como queráis, por el chat o por micrófono. Muchas gracias por la asistencia y no sé si Amparo quiere terminar con alguna cuestión. Bueno, pues no insistir en lo que ha dicho Víctor, que vamos a ver, siempre tenéis que tener la tranquilidad de que haya o no haya licencia, siempre podéis volver hacia atrás. Es decir, si habéis dicho que queréis publicar en abierto, no hay licencia o no se os ofrece la opción de disfrutar de una licencia gratuita porque ya se han agotado, ¿vale? Siempre podéis volver hacia atrás y seleccionar la opción tradicional. O sea, no os compromete, ¿vale? Ninguno de los acuerdos, una vez que seleccionáis publicar en acceso abierto, no estáis comprometidos a tener que costear eso de cualquier manera, ¿vale? Un poco para que os sirva de tranquilidad. Depende de los editores, ¿vale? Pero en varios de ellos, por lo que he visto en la actualización de los datos que nos han dado últimamente, en el momento en que no haya licencia o que hayamos agotado el cupo, probablemente ni siquiera os aparecerá la opción digamos, en la plataforma que tenéis de gestión de todo lo que es el camino del artículo, ¿vale? Eso, de alguna manera, bueno, pues evita que andar dando vueltas de adelante para atrás. También es verdad, eso no lo hemos comentado, vamos a ver, la Universidad de Sevilla en esta negociación de la CRUE no está como tal, o sea, somos miembros del CEBUA, que es el Consorcio Andaluz de Bibliotecas Universitarias, y digamos que es el CEBUA el que recibe la cuota correspondiente y reparte a su vez entre las universidades andaluzas. ¿Por qué os cuento esto? Porque puede ser que en este primer reparto, esto es lo que nos ha tocado a Sevilla, ¿no?, en cada uno de los editores, pero puede ser que haya una redistribución a final de año entre las distintas bibliotecas universitarias si algunas no han consumido. Y que, bueno, pues a lo mejor, pues, lógicamente, el nivel de publicación de universidades como Granada, Málaga, Sevilla, pues un poquito más elevado del que puedan tener otras. Y a lo mejor, bueno, pues a final de año pues nos encontramos con que tenemos algún remanente más, que sería un alivio, sobre todo en el caso del Sevilla, que como bien ha dicho Víctor, pues bueno, está evolucionando a un ritmo bastante elevado, ¿vale? Y bueno, lo que os ha dicho Víctor, a partir de ahora, sentidos libres de consultar lo que queráis, abrir micrófonos, cámaras y preguntarnos. Veo que se está moviendo bastante el chat. Sí.
Sí, voy a contestarle una pregunta a Arantxa Román, que ha preguntado, bueno, que si el único requisito es la firma, que bueno, que el autor de correspondencia pertenezca a la Universidad de Sevilla. Sí, en principio es el único requisito, teniendo en cuenta, bueno, el correo electrónico institucional y tal, que entiendo que ya lo sobreentiendes en el de este, con lo de la pertenencia. Pero no importa que vayan otros autores de otras entidades, siempre y cuando esos autores, o sea, o haya un peso, digamos, de la Universidad de Sevilla. No sé si aquí, en principio, sí, ¿no? Sí, vamos a ver. Hombre, pensad que también son los primeros meses de funcionamiento de todo esto. Y se nos ha presentado casos para todos los gustos y colores, evidentemente. Nosotros lo que intentamos siempre es, digamos, valorar que estamos ante una producción científica de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Que los autores principales o el corresponding, en principio, bueno, el corresponding es un poco el que detenta esa figura de representación delante del editor, ¿no? Pues pertenece o está vinculado con la Universidad de Sevilla. Evidentemente se publica con otras instituciones nacionales y extranjeras, y además lo deseable, y eso no va a ser un inconveniente a la hora de aceptar una publicación si el corresponding tiene una figura, una vinculación fuerte con la Universidad de Sevilla, por decirlo de alguna manera, o el autor principal, ¿vale? Aquí no podemos decir esto es blanco o esto es negro, porque la verdad es que la casuística es muy variada, ¿vale? Por lo mismo que explicaba Víctor al principio, de que, bueno, se nos ha dado caso de, bueno, predoctorales que están de corresponding y además muy bien, vamos, estupendamente, pero lógicamente junto con él publican, pues, más miembros de la Universidad de Sevilla. Evidentemente ahí no hay duda, eso es producción de la Universidad de Sevilla, unos requisitos, la afiliación está correcta, todo bien bueno, y hay licencia, ¿vale? No sé si una vez que pase todo, que termine el año, podamos valorar completamente la experiencia, los distintos casos que se nos ha dado y tal, pues a lo mejor los requisitos digamos que se pulirán o se aplicarán también muchas veces dependiendo de las limitaciones con las que nos vemos. Pero porque os quedéis tranquilos un poco que evidentemente aquí la consigna es que lo que tengamos delante sea, bueno, pues realmente vinculado a nuestra institución, ¿no? También es verdad, para los que publiquéis con otras instituciones, estos acuerdos son a nivel nacional, ¿vale? Igual que tenemos posibilidad de disfrutar de ello en Sevilla, lo tienen en la Complutense, en La Coruña o en Las Palmas de Gran Canaria, que eso es así. Sí, perdón. Yo quería contestarle también, pregunta, bueno, SLS, no sé quién es, si la solicitud de financiación es aceptada, ¿qué pasa a continuación? ¿Se encarga el autor del pago correspondiente o lo adelanta el autor y luego se le reembolsa? No, en ningún caso el autor tiene que desembolsar nada, ¿vale? Esto nos queda a nosotros o sea, nosotros recibimos la solicitud, la aprobamos y ya se encarga de todo la propia editorial, bueno, supongo que con el acuerdo Sí, es que, a correspondiente. ver, como os explicaba al principio, en un acuerdo transformativo, digamos que estas licencias, esa posibilidad que tenéis vosotros de publicar gratuitamente, va incluida en el pago que se ha hecho ese año, en la suscripción, digamos que ahora se paga, en ese pago único va incluido el acceso a la colección y las 80, 100 o 33 licencias gratuitas que tengamos. Entonces, ahí no hay ningún tipo de pago, excepto en el caso, por ejemplo, de Elsevier, que los que publiquen en revistas Gold tienen en virtud del acuerdo, lo que se benefician es simplemente de un descuento del 10%. Pues nada, os facturarán por lo que cueste la APC sin el 10%. Hay una cosa que también, cuando se agoten las licencias, en el caso de Elsevier, digamos que lo que os ofrecerá a todos los autores de la Universidad de Sevilla será sistemáticamente el acuerdo, el descuento del 10%.
¿vale? Ahora solo es para las OL, porque bueno, se supone que para las híbridas si hay licencia ya no hay que pagar absolutamente nada. Pero una vez que se agoten las licencias, esperemos que no se dé el caso y que podamos cubrir todas las necesidades de nuestros investigadores, pero bueno, por lo menos ese porcentaje de descuento sí se incluye, ¿vale? Vale, Carmen Alama también preguntaba si hay alguna forma de consultar en tiempo real las licencias disponibles. En principio no tenemos ninguna forma. Pero bueno, nos podemos plantear de alguna forma intentar actualizar la web la medida de lo posible para que bueno, se pueda ver por lo menos lo más cercano. Por ejemplo, con el Sevier que hay más problemas, pues intentar actualizar, decir el número de licencias que quedan o algo, sí que nos lo podemos plantear y bueno, lo hablamos luego Amparo y yo y vemos cómo lo podemos articular para que se pueda dar esa información en la página web. Gonzalo pregunta también que, bueno, que entonces no hay que hacer solicitud, no hay que especificarla hasta que no ha sido aceptado el artículo. En algún caso hemos recibido alguna consulta previa cuando el artículo ha sido enviado o es enviado, que hay algunas editoriales que sí le han preguntado al investigador si va a querer publicar su artículo en acceso abierto. Pero esto no tiene ninguna vinculación con lo que luego se hace al final al aceptarse el artículo. Es decir, ahí puedes decir que sí, porque es tu intención, pero al final del proceso, cuando ya se acepta el artículo, pues ya decides si lo solicitas o no lo solicitas, dependiendo del número de licencias o bueno, de cualquier otra cuestión. ¿Vale? Pero en principio sí, el proceso se abre en el momento en el que se acepta el artículo. Bueno, Sonia preguntaba por la página web, se le ha puesto en el chat el enlace. Vale. El autor jubilado que sea corresponding y conserva el UBUS se puede beneficiar de este acuerdo. En principio, no es un miembro del PDI en activo. Dependerá de con quién se va acompañando a ese investigador, si hay otros investigadores que sí estén en activo. Bueno, y en un momento dado, pues se podría realizar este tipo de consulta, ¿no? Pero en principio no entraría un profesor jubilado como beneficiario del acuerdo porque no es PDI en activo. Pasaría un poco como lo que decíamos antes con los predoctorales, ¿no? Bueno, si hay otros miembros del PDI que sí están ya que sí se pueden beneficiar del artículo, pues probablemente se apruebe. Pero si es el único autor y es profesor jubilado, no lo podríamos considerar tal y como están las normas ahora mismo. Remedio nos pregunta por las licencias Creative Commons. Ya le ha contestado a María por el chat, pero sí, nosotros la que recomendamos siempre es la más abierta de todas, que es CC BY. Este tipo de licencias lo que permite, bueno, prácticamente se puede compartir de cualquier forma el artículo, se permiten obras derivadas, se permite incluso bueno, su explotación comercial, la explotación comercial de esas obras derivadas que puedan surgir de ese artículo. Pero bueno, como os decía antes, en principio es el autor el que decide qué tipo de licencia le interesa más, si quiere permitir la explotación comercial del contenido que ha publicado y demás. ¿Vale? De todas formas, cada editorial va a dar unas opciones de publicación, o sea, de Creative Commons. No todas dan las mismas. Por ejemplo, el Sevier solo ofrece 2 licencias. Si no recuerdo mal, Wiley ofrece 3. Bueno, en realidad son más las que existen en esto, pero esas son las que ofrecen las editoriales. Entonces, bueno, en cualquier caso, en caso de duda, cuando surja
la necesidad, si cuando estáis haciendo la solicitud os plantea alguna duda, podéis contactar con nosotros y explicamos o entramos un poco más en esa información. Aún así os digo, en las guías de la biblioteca tenemos una guía específica sobre Creative Commons y sobre acceso abierto que podéis consultar cuando queráis. Arantxa Román pregunta si se está barajando la posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos con revistas españolas. En principio, a ver, la mayoría de las editoriales son las que ofrecen la posibilidad de este tipo de acuerdos. Entonces, es muy difícil llegar a acuerdos con editoriales que no nos estén proponiendo esa vía, por lo menos a un nivel individual de la Universidad de Sevilla. No sé si ya a un nivel de CRUE se puede presionar algún tipo de editorial que tenga muchas revistas y que sean importantes. Pero en principio, sí, estos son básicamente bueno, las editoriales que nos están ofreciendo este tipo de cosas son internacionales hasta ahora. ¿Vale? No sé si suele salir esta pregunta y creo que está relacionada un poco con lo que pregunta Arantxa con respecto a los libros. Tampoco se están llegando a acuerdos de publicación en abierto con libros, ¿vale? Esto solo se está refiriendo a las revistas por el modelo de negocio que, bueno, había antes, como os explicaba Amparo antes, ese modelo de negocio que tenían de suscripción y que, bueno, se revierte un poco en el momento en el que se empieza a solicitar además un pago por publicación, ¿vale? Entonces, de momento los libros no están en este estado. Supongo que más tarde o más temprano irán integrándose en este tipo de acuerdos, pero de momento solo podemos hablar de bueno, ciertas editoriales extranjeras general. Aunque en algunas de ellas se incluyen revistas españolas. Pensad que sí es verdad que a nivel de, bueno, no sé si de la CRUE, que entiendo que sí, y incluso a nivel CEBUA, se están recibiendo ofertas de otros editores. No sé si culminarán en un acuerdo, porque esto, como podéis entender, no es nada fácil. Entonces, claro, los que están empezando con este tipo de cuestiones, como bien dice Víctor, son las grandes empresas editoriales y algunas de ellas también bajo su paraguas publican revistas españolas o de instituciones, incluso de asociaciones y tal, ¿no? Y que eso también a veces puede suponer un baile de, o sea, revistas que hoy se publican con Cambridge, pero que son de una asociación, a lo mejor el año que viene ya no se publican con Cambridge y salen del acuerdo. Eso también, bueno, pues eso es, bueno, cómo funciona el mundo editorial, pero es un poco en ese sentido, ¿no? Y por responder a la pregunta de Iván sobre la doble financiación, bueno, vamos a ver, sin conocer a fondo el tema, pero bueno, se entiende que si tú recibes tu proyecto recibe una financiación en la que hay una partida específica para publicar en abierto, entiendo que eso después habrá que justificarlo. Entonces, digamos, ese requisito que nosotros que se pone en los acuerdos, en parte es un poco para facilitaros las cosas. Si tú vas a tener que justificar un gasto en APC que no has tenido, será una complicación. Entonces, en estos casos, lo que se os recomienda es que o no solicitéis la APC o nos advirtáis de forma que cuando nos aparezca a nosotros, imagínate que bueno que en la plataforma a ti te ofrecen dos opciones, publican abierto y como eres de la Universidad de Sevilla ya te meten bajo el paraguas del acuerdo o publicas bajo suscripción. Tú quieres publicar en acuerdo y además tú tienes que justificar esa PC con tu proyecto. En esos casos tendrías que advertirnos que te rechazáramos la solicitud para que el editor o tú ya en contacto directo con el editor, para que el editor te ofrezca la opción de pagar o de pagar efectivamente el APC y con la partida del proyecto. Eso es hasta ahora no se nos ha dado ningún caso, pero bueno, de alguna manera que sepáis que esa opción siempre está, porque claro, yo entiendo que si os da un dinero específico para eso, tendréis que justificarlo. Entonces, más que una incompatibilidad, es que lo que os podéis encontrar es con un problema, supongo, a la hora de justificar esa financiación que os han dado, ¿vale? No sé si con esto respondo un poco a la pregunta. Diga, Cristina.
Sí, yo quería preguntar el requisito de tener un artículo aceptado para su publicación en las fechas de cada uno de los acuerdos. Eso, Claro, quiero o sea, si decir, tú publicas por primera vez, no te puedes beneficiar de ese acuerdo. Si tú nunca has no, es publicado... que verá, que ha habido un malentendido con eso. No, el requisito es que a ti te acepte el artículo dentro, o sea, dentro de la fecha de funcionamiento del acuerdo. Es decir, si el acuerdo, imagínate, tiene como fecha de inicio el 1 de enero de 2021, tu artículo tiene que haber sido aceptado por el editor a partir de esa fecha. No es que ya Vale. tengas uno previamente, ¿sabes? Vamos, Vale. no es la primera vez que nos hacen esa consulta, es esa Es que frase. está Sí, expresado de una manera que te induce a pensar eso. claro, Vale. lo que quiero decir es que vamos a ver, que te tienen que aceptar el artículo. Sí, sí. Simplemente, Vale. que esto es un proceso posterior, que no tenemos nada que ver con lo que es el procedimiento del editor, ni intervenimos para nada en que los artículos se acepten ni antes, ni mejor, ni peor. Simplemente. Sí, ¿vale? otra pregunta que quería hacer era este acuerdo, evidentemente tú no te puedes arriesgar como una revista que solamente tenga Open Access, porque si te rechazan la licencia y luego no puedes pagar, no puedes seguir adelante con el proceso, ¿no? O sea, tienes que No, por elegir eso, siempre una revista híbrida. por Si eso no están tienes dinero, si excluidas. tienes dinero para hacer frente al Open Access no hay problema, pero si tú no tienes dinero como investigador para hacer frente al Open Access, estás obligado a elegir una revista híbrida. Claro, por eso en la mayoría de los acuerdos, si te fijas, están excluidas las revistas Go, las Open Access. La mayoría Vale, son híbridas o hay muy poquitas licencias para eso. vale, Entiendo que los sí, editores, por ejemplo, hombre, que también es una buena práctica para ellos, en el momento en que no hay licencia para determinadas cuestiones, pues no te la deben de ofrecer en la plataforma cuando tú gestionas tu artículo, ¿sabes? Entonces, sí, precisamente por eso, para que siempre tengáis la opción de decir, no, si no tengo dinero, no publico en abierto, es por lo que en la mayoría de los editores la relación de revistas que os encontráis son las híbridas. Es muy raro que haya incluida Gold por eso, porque bueno, es más difícil gestionar, bueno, se me han acabado la licencia y ahora qué hacer con ese artículo. ¿Vale? vale, gracias. A ti. Hay una pregunta de Eduardo Padilla. Pues no entiendo bien la cuestión, Eduardo. Cambiar las condiciones para publicar, no sé exactamente a qué te refieres con eso. Si me lo puedes aclarar un poquito. Yo creo que se refiere, bueno, a que si se va a hacer más tipo abierto, o al hacer conocimiento abierto, si eso va a cambiar quizás en la forma de cómo se publica, si van a ir desapareciendo las revistas de suscripción, es lo que yo he entendido, Hombre, ¿no? se entiende que, no se entiende, en principio lo que se persigue con todo esto de los acuerdos transformativos, lo decía al principio, y de ahí el término transformativo, es que realmente se acabe publicando la ciencia en abierto, ¿vale? Esto, digamos que aquí hay una pequeña lucha entre, claro, los modelos de negocio de los editores, lógicamente tienen que ganar dinero, y, y la necesidad bueno, de impulsar esa ciencia abierta. No sé, no sé cómo evolucionará. Propuestas hay muchas, incluso algunas en las que, claro, las instituciones, los organismos parten, digamos, o prefieren siempre la vía que deja a un lado a los grandes editores y que habla de otras formas de compartir, de difundir y de publicar en abierto. Pero bueno, eso supondría, eso sí que es una revolución y eso para empezar tendría mucho que ver también con la forma en la que se evalúa la ciencia en la mitad de Europa y en nuestro país en particular, ¿no? Que nos obliga también a difundir la ciencia de determinada manera. Entonces, pues, que sí, que cada vez, de hecho, va a evolucionar muchísimo. En estos últimos
5 o 6 años, digamos que de un 20% que se publicaba en acceso abierto, se ha pasado a un 40% en la Universidad de Sevilla. Yo creo que son cifras generales en este país, ¿no? No sé si con eso respondo un poco a la cuestión. Sí. ¿Y Davinia? Bueno, estaba comentando Eduardo si se van a eliminar los filtros o se van a crear nuevos filtros para publicar. No entiendo muy bien la pregunta ahora. Quizás te refieres a temas de cómo se van a hacer las revisiones. No sé si nos puedes especificar un poco. Te decimos algo de lo que pensemos o por lo que sepamos que por dónde van las cosas. De todas formas, una cosa o sea, a futuro, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar este mercado porque está tan cambiante en los últimos años que, bueno, podemos tener un poco una idea de aquí a un periodo de tiempo relativamente corto, porque, bueno, cada día salen tecnologías nuevas que cambian por completo de repente o intereses nuevos. Ya vemos, hace 3 años eran impensables los acuerdos transformativos y ahora estamos hablando de ellos. Entonces, no sabemos muy bien cómo puede evolucionar el mercado. Vladislav estaba preguntando que cuánto tiempo después de la aceptación del artículo se puede pedir la licencia de Golden Open Access. Bueno, en principio es automático. Normalmente se acepta el artículo y o bien en el correo de aceptación viene el enlace a la plataforma o bien llega después en otro correo diferente de la editorial en general, no de la revista, donde, bueno, viene ese correo. Algunas veces cuando alguna persona que haya consultado con nosotros ya me han aceptado el artículo, ¿ahora qué hago? Muchas veces no les ha llegado en el momento, entonces, pero ha tardado 24 horas, 48 horas, que tardan poco en enviar ese enlace. Es rápido, vamos, no lo va. Si luego tardas en hacerlo, pues no sé si hay un plazo específico por parte de los proveedores. Lo que sí, cuanto antes lo hagáis mejor, porque, bueno, ya vemos, por ejemplo, en Elsevier que se van agotando. Entonces, cuanto antes nos lleguen, mejor. Y dice Davinia, pregunta Davinia si se puede beneficiar un mismo autor de varias veces de estos acuerdos. En principio, como ha dicho antes Amparo, llevamos muy poco tiempo con este tipo de acuerdos, estamos aprendiendo un poco de cuál es la dinámica y esperamos pero en principio sí. Sí, Remedio. En principio, un predoctoral sí, vamos, sí, entendemos que muchas veces en el proceso de aprendizaje de un doctorando forma parte el envío de artículos y, bueno, todo esto forma parte de ese proceso de formación en investigación. Entonces sí que entendemos que siempre van a ir acompañados de su tutor, su director o tutora directora de la tesis y, por lo tanto, mientras que esas personas vayan con él o con ella, no tenemos problemas en aprobarlo. Sí que pedimos, y perdonad que insista un poco en este tema, que por favor siempre firmen con su correo institucional, ya sea de alumno o sea de, bueno, el alum.us.es o el us.us.es. Siempre tenemos que tener en cuenta el correo electrónico, que, bueno, nos han llegado muchas solicitudes, sobre todo por parte de predoctorales, en los que, bueno, utilizan un correo más general porque todavía están en ese proceso de cambio de correo, todavía no tienen un correo final, ¿vale? Pero sí, se les acepta las solicitudes a los predoctorales siempre y cuando vayan acompañados por PDI en activo.
Cristina, tienes la URL justo arriba de tu mensaje. La acaba de compartir María Lucia Villegas. Bueno, si no tenéis ninguna cuestión más, pues agradeceros la asistencia, el interés y como siempre recordaros que bueno que estamos a vuestra disposición a través del correo de bioinvestigación@us.es para cualquier consulta y que nada, cualquier cuestión que necesitéis pues o cualquier sugerencia ya sabéis que podéis hacérnosla llegar, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, pues damos por terminar la sesión, ¿no? Si os parece. Muchas gracias.